Bueno, yo vengo de una familia de músicos, de música clásica, y desde chico estuve como empapado de música, sobre todo de música clásica. Y después me llamó la atención un día que un hermano mío quiso grabar una cosa que compuso y fue a un estudio. Yo tenía más o menos 10 años y fui de colado al estudio y a partir de ahí decidí que eso quería hacer, ¿no? Entonces, junto con la música me fui haciendo un poco de trabajo en estudio con amigos, colándome ahí en los estudios que podía. Y después de un tiempo empecé a hacer audio en vivo, ¿no? Después de unos años de estudio surgió la posibilidad de hacer audio en vivo y empecé a hacerlo y también desarrollé toda una carrera ahí, ¿no? Nosotros somos una generación donde no había escuelas, donde la mayoría de nosotros quisimos estudiarlo. Yo quise estudiarlo, pero no tuve manera de poder salir a estudiarlo o a Nueva York o a Los Ángeles o a Europa. Hice el intento, no pude. Yo me fui a hacer como un intern en un estudio en Los Ángeles un año, que me sirvió más o menos de lo mismo, ¿no? Pero no fui a estudiar, sino fui directo a trabajar a un estudio. Entonces llegué y el otro día ya estaba trabajando en el estudio y eso me sirvió más que, creo yo, que haber estado en una escuela. Pero me hubiese encantado poder estudiar. O sea, me hubiera ahorrado muchos años de tratar de entender el audio, de tratar de entender los equipos y de lo que estaba haciendo. También nos tocó una época claramente falta de infraestructura en los estudios y en vivo, ¿no? Ahora, afortunadamente, eso ha crecido muchísimo, la tecnología ayuda y ya puedes tener cosas muy competitivas en lugares no apropiados, ¿no? Entonces, antes era muy difícil mezclar porque si no tenías un cuarto que funcionara, ¿no? Y así yo trabajé 10 años en cuartos donde no sonaba bien y ahí mezclaba y ahí aprendí a grabar. Ahora compras un equipo, una computadora, haces 2, 3 cosas de arreglos que ya te las venden hechos y ya tienes un estudio que funciona bastante bien, ¿no? Entonces, afortunadamente ya hay escuelas, hay bastantes, y hay gente no nada más en las escuelas, sino que está enseñando por otros medios, internet, cursos, aplicaciones. O sea, realmente está bien ahora, está mucho mejor que antes, ¿no? Pues para mí fue un poco natural porque lo que hice y sin pensar mucho fue aplicar lo que yo había aprendido con pura experiencia en el estudio, aplicarlo en vivo, ¿no? Entonces me funcionó. Me di cuenta que si yo hacía cosas en el estudio, las traducía a la parte en vivo, funcionaba la mayoría de ellas, sin olvidarte de la parte técnica que hay que hacer a un principio cuando haces cosas en vivo, pero hablando específicamente de mezcla, me di cuenta que funcionaba lo que aprendía en el estudio para aplicarlo en vivo. Entonces no me costó demasiado trabajo, que digo, las cosas básicas que hay que hacer cuando uno hace una mezcla en vivo, técnicas que las tiene que hacer uno paso por paso, y después la parte creativa de la mezcla me fue bastante más fácil, ¿no? Pues saber usar un compresor, por ejemplo. Al usarlo todo el tiempo y aprender a usar un compresor o varios tipos de compresores en un estudio, cuando te enfrentas a una mezcla en vivo, pues tratas de aplicar lo mismo que te diste cuenta que funcionaba en el estudio, ¿no? Por ejemplo, un compresor, por ejemplo, aplicar reverberancias o un delay o cosas como básicas de una mezcla. Es bastante fácil si lo aprendes primero en el estudio y después en el en vivo, ¿no? Okay. Según yo. Sí, hay cosas que tú tratas de aplicar y no puedes hacerlo mucho porque la situación del en vivo, como acabas de decir, un feedback, unas cosas así, no te lo permite, ¿no? Hay técnicas como, ahora ya es más fácil, pero antes no se podía hacer muy fácil, compresión paralela, ¿no? O sea, como tratar de hacer algo que aprendiste en el estudio o que ya sabes hacer en el estudio, en vivo hay veces que no se puede, ¿no? Por el equipo, por las condiciones, por la acústica, etc. Realmente ahora con la tecnología como está, si el lugar es medianamente bueno acústicamente hablando, no está muy difícil. O sea, realmente los equipos ahora ayudan muchísimo. Los equipos, los PA, los sistemas de PA ahora funcionan muy bien, muchas marcas muy buenas. Las consolas hacen cosas que no hacían hace 10 años. Puedes llevar el 80% del trabajo hecho
y ya te enfocas a resolver esos problemas acústicos y todo lo demás ya lo tienes hecho. Entonces, la tecnología ahora es un gran aliado en eso, ¿no? Antes no te daba tiempo de todo. Ahora, si tú ya traes tu show hecho, si ya es un show que llevas usando con la misma mesa y llevas haciendo varias noches, pues ya lo que te tienes que afrontar es a ver qué pasa en el lugar cuando vas a tratar de aplicar lo que aprendiste o lo que haces en un estudio o en la misma mezcla en vivo a las condiciones acústicas, ¿no? Mucho, sobre todo en el momento que se empezó a hacer todo en in-ears, que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque ya no luchabas contra la acústica, sino contra unos audífonos y lo que tú hacías realmente se empezaba a traducir real, porque lo otro era una lucha entre la acústica y el equipo y el músico, ¿no? Ahora lo que tú haces en una consola se traduce a unos audífonos donde realmente se puede escuchar lo que haces y una programación, por ejemplo. Entonces funciona mucho. Ahí realmente, si tú estás acostumbrado a grabar en un estudio y hacer el monitoreo para un artista, para una banda tocando en vivo, para una orquesta, es prácticamente lo mismo, porque estás en un lugar donde medianamente suena bien, entonces lo estás haciendo. Con bocinas es muy distinta la historia, o sea, cuando hay monitores de piso tienes que aplicar muchas otras cosas y muchos conocimientos que van más allá de saber usar el aparato, sino experiencia de qué pasa en los lugares con las acústicas, etcétera, ¿no? Pero cuando es con in-ears es bastante aplicable los conocimientos de un estudio hacia el monitoreo, ¿no? Mucho, mucho, como te decía, ha cambiado para bien todo, lo hace mucho más sencillo, tienes que aplicarte mucho y una cosa que ya se hace, que antes, por ejemplo, no se hacía en México, es ensayar shows. Antes uno salía de gira y casi usabas el equipo que había cada noche y ahora ya no, por suerte, en México y en Latinoamérica las giras se están haciendo de toda manera ya. Y ya a ciertos niveles de giras puedes viajar con el equipo, con el mismo equipo siempre. Entonces eso te garantiza pues, un 80% del éxito de tu trabajo en el show, ¿no? Porque ya lo llevas hecho, lo otro es ver qué está pasando en el lugar y ya, ¿no? Entonces ha ayudado muchísimo la tecnología. Yo prefiero, me encantaría la idea romántica de poder usar cosas análogas, etcétera, pero no tiene sentido si la tecnología ya está así, ¿no? Al menos que viajaras en una gira gigante con trailers, aviones y así una infraestructura gigante, pues ahí sí, porque te van a poner siempre lo mismo. Pero si vas a estar cambiando de consola, aunque sea el mismo modelo y marca, pues te conviene mucho más hacerlo en digital, ¿no? Pues el estudio, yo creo que ya hago más estudio que en vivo, ¿no? Ahora lo que hago ya desde hace varios años es no tratar de estar en muchos proyectos al mismo tiempo en vivo, sino uno solo para poderle dar la atención que yo quería tener en el estudio. Y ahora tengo mi estudio desde hace unos cuantos años y va bastante bien. O sea, mi idea es paulatinamente dejar de hacer el en vivo o hacerlo mucho menos para estar completamente en el estudio, ¿no? Pues, bueno, el disco fue realmente un privilegio poder hacer ese disco por lo lindo del disco en sí, lo musical y la buena onda que tuvo toda la gente que participamos en ese disco para hacerlo. O sea, fue realmente, se conjuntaron muchas cosas y el resultado fue bueno y le gustó mucho a la gente y a la crítica, etc. Entonces, nada más que cosas buenas aprendí de ese proyecto, aprendí un montón. Natalia es una persona como muy clara en lo que quiere musicalmente y sónicamente, y aprendí un montón de cosas que no sabía gracias a ella por su fijación y por sus ideas, ¿no? Como tener tan claro las cosas. Entonces eso es un privilegio, poder aprender de músicos, de artistas, de otros ingenieros, de los asistentes, del que masterizó, de todo el mundo. Entonces no puedo decir más que puras cosas positivas, ¿no? del proyecto, y la satisfacción de que lo reconozcan y que lo premien, pues eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Creo que lo mismo que en cualquier otra carrera, o sea, que estudien lo más que puedan, que aprendan, que se junten con la gente correcta, que les pueda compartir
lo más de conocimiento, no siempre son los maestros. Si tienen la fortuna de encontrar buenos maestros, que se les peguen y aprendan lo más que puedan. Se van a ahorrar mucho tiempo de aprender autónomamente. Entonces, y que si hacen estudio, traten de hacer otra cosa más, como tocar un instrumento o producir, o sea, que sean multifacéticos en el medio de la música, en todos sus elementos, en el estudio o en vivo, porque es un medio muy competitivo. Entonces, si eres bueno solamente en una cosa, hay más competencia. Entonces, si haces otras cosas que hay en el mismo ámbito, pues te va a funcionar más, ¿no? Vas a tener más trabajo y vas a poder desarrollarte. Tal vez tú quieres hacer audio en vivo y al estar estudiando música para complemento del audio en vivo, te das cuenta que en realidad quieres ser músico, o te gusta ser músico, pero te gustaría saber un poco de audio, ¿no? Entonces, siento que si uno no nada más se queda en lo que piensa que quiere estudiar, sino le busca por todos lados, aprendes otras cosas, ¿no?